ciertos efectos. Pero bueno, volviendo al tema, la amenaza real es que tengamos a estos sicarios, a estos comunicadores del régimen, tratando de entorpecer el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque en el 2018, cuando se logra el gobierno democrático, el gobierno popular, cuando logramos esa hazaña, tenemos a partir de ese momento un gobierno que tenía el respaldo popular, pero además un gobierno que había sido votado para llevar a cabo un proyecto y había sido elegido para llevar una transformación. La encomienda del gobierno de López Obrador fue transformar al país. Y eso fue por lo que votamos. El proyecto de nación de López Obrador nunca fue secreto, está público. Además, pedagógicamente el presidente ha hablado de su proyecto, pues, durante muchísimos años, desde mucho antes del 2006. De hecho, gobernó con ese proyecto a nivel Ciudad de México o a nivel Distrito Federal en ese momento, desde el 2000. Y su lucha social y política desde mucho antes, ¿no? Desde su juventud. Entonces, no es un secreto su proyecto de nación. Cuando tú votas por un proyecto de nación, no solo estás votando por el presidente, por la figura, también estás votando por lo que representa, por lo que va a ser. Cuando tú quieres truncar ese proceso a la mala, cuando tú quieres truncar y destruir ese proceso solo porque ese proceso afecta los intereses de un grupo muy compacto del crimen organizado, de los potentados, de los empresarios, de los poderes extranjeros, eso no solo es criminal, sino que eso verdaderamente es lo que provoca y lo que nos genera el verdadero peligro. El peligro no está por parte del gobierno de López Obrador, que es un gobierno respaldado por el 81% de los mexicanos y de las mexicanas. Ahí hay una legitimidad. No hay de ninguna forma un peligro en alguien que concentra el 81% del respaldo popular. Y en contraste, Azucena, tú representas a un porcentaje muy mínimo de los mexicanos. Ni siquiera es un 1%, digamos, es un 10%. No es ni un 1%. Y entonces quieres tú imponer tu agenda, imponer lo que tú piensas, que es respetable, y quieres imponer tus verdades en nombre de la representación de un grupo compacto. Además, podría ser hasta ilegal y hasta criminal ese poder al que puedes tú representar. No tiene ninguna lógica que un gobernante con el 81% de respaldo sea la amenaza para una persona que representa ni el 1% del país o de los intereses del país. El problema es que no lo entienden porque nunca habían vivido algo como esto. Nunca habían vivido esto. Ellos administraban no solamente el poder, administraban la ignorancia, administraban la pereza mental, administraban el congelamiento social, la inmovilización social. Ellos eran los que administraban la pobreza, administraban todo lo que podían administrar para beneficiarse a sí mismos. Cuando les quitas qué administrar, cuando les quitas qué es lo que pueden ellos administrar, entonces ese es el peligro. El convertir de nuevo este país en un país de menos del 1%, cuando hoy es un país de todas y de todos. ¿En dónde está el verdadero peligro entonces de quien representa los sueños, las aspiraciones del 81% del pueblo? ¿O de los que representan ni el 1% de los intereses del país? ¿En dónde está el peligro? ¿Quién puede amenazar a quién? Si lo que representa López Obrador es lo que queremos el 81%, o lo que representas tú, Azucena, lo que representa Ciro Gómez Leiva, lo que representa Joaquín López Dóriga, lo que representa Carmen Aristegui. ¿Quién puede amenazar más? ¿Y quién tiene más legitimidad? ¿Ustedes o el presidente?
en este ejercicio matemático, rápido, de uso del sentido común, entonces podemos decir que quien amenaza la democracia, escuchen esto, quien amenaza la democracia, quien amenaza la libertad, quien amenaza la vida, es Azucena y todos los que forman parte de ese régimen, de esos medios de comunicación, de esos medios de comunicación del gran capital. Ellos son los que nos amenazan. Y puedo decir que incluso amenazándonos, tienen sus espacios completamente asegurados. Y las decisiones que haya tomado y que tome un empresario para quitar o poner a uno u otro, queda solamente en otro interés particular, pero no en un interés del pueblo, porque el presidente ha dicho, yo no me meto en eso. Es decir, lo que trato de decir es el que Azucena haya sido quitado de un programa estelar de televisión es una decisión de un interés particular del dueño y de los directivos de ese medio. Por lo tanto, es responsabilidad particular e individual de ese dueño. No del presidente, no del gobierno del presidente. Él no tiene absolutamente nada que ver. Si los empresarios se autocensuran, si los empresarios por sus intereses mueven sus fichas tramposas para subsistir en un ecosistema donde ya no tienen el poder, por lo menos el presidencial, y el uso y la designación del presupuesto público, eso es problema de ellos. No quieran meter a López Obrador ni a nuestro movimiento en esas decisiones. Lo que Azucena quiere es crear el ambiente de nuevo de que esto es una decisión del poder político, del poder presidencial específicamente. No, Azucena tendría que haberles preguntado exactamente a los dueños cuál es el interés particular de ellos en quitarle un espacio a las 10 de la noche en Milenio. Por eso digo, quien amenaza, y oigan esto, que no es una amenaza pedorra, no es una amenaza a la que podamos ignorar, es una amenaza verdaderamente abierta. Es decir, lo que estamos viendo ahorita es una violencia muy fuerte, porque nos están mostrando de lo que son capaces y de lo que pueden lograr y lo que pueden hacer. Juntos, crimen organizado, medios de comunicación y hasta ahorita los empresarios un poco tímidos, pero hay algunos que están entrándole a esto, a la guerra sucia. Nos están mostrando y están retándonos, es una amenaza abierta, es una provocación abierta al pueblo. Por supuesto, si tu interés particular amenaza el interés de 80% de la población mexicana, por supuesto que es una amenaza. Por supuesto que es una provocación, porque en sentido estricto, nosotros somos más que tú. Ahí supuestamente hay una desventaja, lo cual tampoco es cierto. Porque puede ser que haya una desventaja en número, pero en cuestión de poder, en cuestión de dinero, ustedes siguen siendo más fuertes. Ustedes siguen siendo los más poderosos. Mucho más que el presidente de la República. Mucho más que el poder popular que llegó al poder en 2018. Entonces, estamos en una verdadera amenaza. Estamos en un verdadero proceso de provocación. Escuchen esto, lo que estamos viendo con todos estos movimientos son los dueños, los grandes dueños, los grandes cúpulas pertenecientes al régimen salinista neoliberal, tomando las decisiones que tienen que tomar para subsistir. Hay también un monólogo con respecto a esto de que es la primera vez que tiene un golpe certero y fuerte en el corazón del régimen salinista neoliberal. Jamás nos hubiéramos imaginado en nuestros mejores momentos o en nuestros sueños mucho más alegres el que les pudiéramos estar haciendo el daño que les estamos haciendo ahora. Ahora, viene un proceso